Vamos a continuar, hermanos, con la segunda parte del tema que estuvimos viendo la semana pasada. El tema de la semana pasada se llama Ama su palabra. Ama su palabra. Recuerdo que el 19 de septiembre de 1985, levanten la mano aquel que ya había nacido en el 85. Sean honestos. Si levanta la mano. ¿A tú no? Ay, Miguelina, Bonifacio. ¿En qué año naciste, Bonifacio? 83. Por poquito te toca el Mundial de México 82, donde estaba el pique, ¿verdad? Me acuerdo, hermanos, que en 1985, el 19 de septiembre, yo estaba en la secundaria en ese entonces. Y México sufrió uno de los terremotos más devastadores de la historia, con una magnitud de 8.1 grados en la escala de Richter. 8.1. Este terremoto causó graves daños en la ciudad, gravísimos. Dejó miles de muertos, miles de heridos y miles de personas sin hogar. Recuerdo que estábamos nosotros en la secundaria. Ya a esa hora entraba a las 7 de la mañana. Ya estaba en mi primer clase. Y se sintió ahí en el edificio cómo se movía todo, ¿no? Y como buen niño adolescente, pues empezamos allá a jugar, ¿no? Después de que pasó el temblor, porque tembló y uno se asusta. Y empezamos a hacer como que burlas ahí porque un niño que estaba gordito se cayó y por eso tembló y cosas de esas que uno acostumbraba a hacer, ¿no? Pero después de un tiempo, de un rato, empezaron a llegar los papás. Empezaron a llegar los papás por los hijos. Y se escuchaba, se cayó un semáforo. Nosotros estudiábamos por Coyoacán, al sur de la Ciudad de México, por Insurgente Sur, en la calle de Arenal y Miguel Ángel de Quevedo. Y después de un buen tiempo, en esa escuela, estudió a mi hermana la primaria en la misma escuela que yo. Ahí tenían desde kinder hasta preparatoria. Y llegaron nuestros papás. Llegó mi mamá por nosotros. Y mi mamá llegó con el estéreo prendido, la música, bueno, no la música, sino las noticias, porque no había otra cosa más que puras noticias. Y empezamos a escuchar puras cosas devastadoras. Que se había caído el Hotel Regis. Muchos lo habrán oído, otros no. Les digo porque nosotros originalmente somos de la Ciudad de México, ¿verdad? Pero yo ya soy más saltillense que capitalino, ¿verdad? Y mi papá en ese entonces, él era el subdirector de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en la Ciudad de México. Él estaba a nivel federal y empezó a recibir reportes de los edificios que se habían caído de la misma corporación donde él estaba en ese entonces trabajando. Se estima que alrededor de 30,000 estructuras presentaron graves daños y colapsaron. Es lo que se estima.
¿Y saben lo que expuso este desastre? Este desastre expuso la mala calidad de la construcción. Muchos edificios no cumplieron con las normas, con los estándares de seguridad, las normas de construcción vigentes en ese momento. ¿Y ustedes qué creen que hubo de por medio? Corrupción. Corrupción. La corrupción nuevamente. Dinero por medio, enriquecimiento ilícito. La avaricia lleva al desastre, porque fue lo que pasó. Y muchas veces se llevan entre los pies a gente inocente. No estoy hablando ya 100% de lo que sucedió, sino que la avaricia a veces se lleva entre los pies a la gente. Que hubo en ese momento mucha avaricia. Cuando empezaron las investigaciones, ¿sí?, y le reportaban de todos los edificios, todo lo que había sucedido en México a mi señor padre, ¿sí?, se dieron cuenta que muchos edificios, a partir de cierta altura, ya no estaban construidos con varilla. Era alambrón y varilla. No nada más varilla, sino alambrón y varilla y alambrón con lo que se construyeron los edificios y materiales de muy mala calidad. La gente cree cree la gente, los edificios de departamentos, la gente va y te los ofrecen muy bonitos, muy amueblados, muy decorados. ¿Y qué hacen con ese departamento? ¿Alguien alguna vez ha tenido la oportunidad de ir a una casa muestra? Aquí hay casas muestras en Saltillo. En México había muchos edificios muestras o muchos departamentos muestras. Te lo arreglan, super nice, super wow. Te quedas impresionado con la delicadeza de los detalles, con la pintura, con el tapiz, con los muebles, con todo. Te venden algo. Y a mucha gente le vendieron un sueño de tener un departamento en un buen lugar, muy bonito. Y la gente por la emoción no se fija realmente qué es lo que está comprando. Recuerdo una vez que platiqué yo con mi suegro, en paz descanse también, que que compró su casa y fue la primer casa de la colonia, ¿verdad? En la colonia Guanajuato, aquí en Saltillo. Y dice mi suegro que iba a checar cómo le estaban construyendo su casa. Y decía, es que aquí en el contrato dice este tipo de ladrillo. Dice que era ladrillo del otro. Quítaselo y pone el que es. Así era mi suegro. Y no sé si decir que también desafortunadamente mi esposa también, ¿verdad? Porque me meten en ciertos problemas. Pero checaba todo mi suegro. Mucha gente no checa nada. Se deja llevar por lo que ve. Se deja llevar por lo que escucha. En ese terremoto, se descubrió, hermanos, que muchos edificios estaban construidos con materiales deficientes, como cemento de mala calidad, estructuras o soporte que no eran adecuadas para resistir el terremoto de gran magnitud. Y no podían decir que no estaba bien hecho, porque si ustedes recuerdan, en México hay una torre que se llama la Torre Latinoamericana, que en su momento fue la torre más alta de todo Latinoamérica, y está construida sobre un lago, y tiene abajo ciertos amortiguadores, etcétera, etcétera. Cuando quieren hacer las cosas bien, las hacen bien, cueste lo que cueste. ¿Por qué estoy iniciando con esta enseñanza así? El tema de hoy es, ¿ama su palabra? Quiero que tomen en cuenta esto. La fundamentación tiene que ser sólida. Así como un edificio
necesita cimentación fuerte para resistir cualquier tipo de desastre. La vida espiritual, hermanos, del hombre necesita estar basada en principios sólidos en la palabra de Dios. No hay otra forma. Esto implica tener una relación genuina con Dios, conocer su palabra y no solamente conocer su palabra, sino amar su palabra. Les he comentado en diversas oportunidades, mucha gente conoce la Biblia y la conoce mejor que muchos de nosotros, pero de nada sirve que la conozca si no la tiene por obra, si no ama la palabra de Dios. Una vez comenté aquí y varios le hicieron así los ojos grandotes cuando les dije que el mejor teólogo, ¿quién era? Satanás. Porque él conoce la Biblia de principio a fin, pero no es salvo. Satanás, cuando se presentó en las 3 tentaciones que manifiesta la palabra de Dios de Jesús, ¿cómo se presentó Satanás? Conocía la palabra. Le dijo lo que tenía que hacer. Le contestó Jesús con la palabra. Y esto implica, hermanos, el amar la palabra de Dios, el que construyamos la casa sobre la roca, que es Cristo. Quiero que me acompañen a Mateo 7. No quiero profundizar mucho en este pasaje. Es parte de lo que el Señor le pido que me ayude a expresar. Que Él sea el que exprese con su palabra. Mateo 7, versículo 24. Este pasaje lo hemos leído muchas veces. Dice la palabra del Señor, el versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cómo dice? Fíjese bien. Cualquiera pues, y luego ¿qué dice? Que me oye. ¿A qué se refiere que me oye? Que me escucha. Aquel que me presta atención y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahí, si usted tiene un lápiz, subraye edificó su casa. Construyó su casa. ¿Sí? Dice la palabra del Señor, el versículo 25, descendió lluvia y vinieron ríos y solaparon vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Luego dice, pero cualquiera que me oye estas palabras, cualquiera que escucha lo que le digo, cualquiera que conoce las palabras y no las cumple, no las hace, dice, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa, subraya ahí, edificó su casa sobre la arena. Versículo 27, descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. No Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué tenían en común estas dos personas? ¿Se acuerdan que subrayaron dos cosas? Edificaron, ¿sí? Edificaron su casa. Los dos sabían edificar la casa. Los dos sabían construir una casa, ¿sí o no? Pero uno la construyó donde Dios le dijo porque puso atención, y el otro, aunque puso atención,
desobedeció. ¿Dónde construyó su casa? En la arena. Hay dos tipos de personas dentro del cristianismo. El que escucha la voz de Dios y obedece o hace su perfecta voluntad, o el que escucha la voz de Dios y hace lo que se le pegue la gana. Si nos alimentamos, hermanos, de enseñanzas superficiales, si nos alimentamos de enseñanzas engañosas, nuestra fe va a ser frágil. Es crucial, es importantísimo discernir y construir nuestra fe sobre la verdad de las Escrituras. Debemos de construir nuestra fe sobre la verdad de las Escrituras. Hay veces que no nos gusta lo que nos dicen las Escrituras, ¿cierto o falso? Dice, búscalo conmigo, en San Pueblo 4:2, ¿verdad? San Pueblo 4:2, ¿qué dice? La verdad no peca, pero incomoda, ¿verdad? Lo que dice. Esta verdad a veces nos incomoda nuestro yo. A veces va en contra de lo que queremos hacer. Y el hombre, hablando del humano, ¿qué es lo que busca? Algo que se le acomode, que se le ajuste. La Biblia compara el corazón del hombre. ¿Saben cómo lo compara? La Biblia compara el corazón del hombre como un diamante. ¿Cómo es un diamante? ¿Cómo es un diamante, linda? ¿Brilloso? ¿Cómo es un diamante? Espérame, no dijiste la respuesta. No quería que dijeran más cosas. Pero realmente la Biblia compara el corazón del hombre como el diamante. ¿Por qué? Por la dureza. Por la dureza. Vayan conmigo a Zacarías 7, versículo 12. No lo compara por hermoso, no lo compara porque tenga mucha luz, no lo compara porque esté lleno de colores el diamante, no lo compara porque sea a lo mejor traslúcido un poquito. Nos compara el corazón del hombre con el diamante por la dureza del corazón. Dice el versículo 12 de Zacarías 7, y pusieron su corazón como diamante. ¿Cómo dice que pusieron su corazón? Angie, ¿cómo es el diamante? Duro. Y pusieron su corazón como diamante. En otras palabras está diciendo, y endurecieron ¿qué? Su corazón para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Qué hicieron esta gente? Pusieron su corazón duro, como diamante, para no oír la ley, ¿sí? Dice, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas. La gente endureció su corazón. La gente endureció terriblemente su corazón para que Dios lo compare de esta forma. El pueblo de Dios, ¿qué está haciendo? Rechazando su palabra. Está rechazando su palabra, está endureciendo sus corazones a un grado impenetrable. No. Y te dicen algo y tú, no es cierto. Y tú te llamas Jorge. No es cierto, no me llamo Jorge. Y estás ahí duro como niño. ¿Se han visto a esos niños berrinchudos? Que les dices una cosa y no es cierto.
Dice la Biblia que nuestro corazón ha sido así, duro como diamante, endurecido el corazón, impenetrable. Y esto es el resultado de un constante rechazo a las advertencias de Dios, ignorando su palabra. Es increíble cómo el pueblo de Dios se resiste a obedecer los mandamientos del Señor. Es increíble cómo el pueblo de Dios por siglos y hasta el día de hoy no tiene ni el más mínimo deseo de someterse a la dirección y a la corrección de Dios. Es increíble que aún en nuestros tiempos sigamos igual con ese endurecimiento. Eso es un peligro espiritual, ya que llevará inevitablemente a cada uno de nosotros a la separación de Dios y habrá consecuencias. Acompáñame a Jeremías 6, por favor. Jeremías capítulo 6, versículo 10. Dice la palabra del Señor: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. ¿Y qué dice? No la aman, no la aman. El tema es: ¿amas su palabra? Es una pregunta, y es una pregunta que yo te hago a ti, me hago a mí mismo, porque para empezar, hermanos, la predicación, el sermón es para mí, y lo digo delante de Dios, y yo se lo digo: Señor, háblame a mí, Señor. Cuando estoy en la semana escribiendo, cuando estoy sentado enfrente de mi Biblia, de mi computadora, de mis libros de estudio, estoy: Señor, háblame. No le digo: Señor, háblales. Háblame. Dice aquí la palabra: ¿y a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos están totalmente tapados. ¿Alguien ha tenido los oídos tapados? Y se escucha muy poco, muy remotamente. Cuando entras a una fábrica, a una empresa, donde hacen estampados. ¿Alguien ha entrado a una empresa donde hagan estampados aquí? ¿Tú, Humberto? ¿Quién más? ¿Tú, Maya? ¿Alguien más, hermano? ¿Tú? Hay unas máquinas, hermanos, yo creo, aquí hay una empresa que se llama Matco Matsu, algo así se llama, y tienen unas máquinas, yo creo que de pared a pared, altísimas, y está el acero o el fierro, y lo baja, y nada más se escucha el trancazo del acero. ¡Pah! Perdón, prensas. Gracias, Carlita, discúlpeme. Ya me vio muy feo mi hermana. Prensas. Se escucha. ¡Pa! ¡Pa! ¿Y qué tienes que usar en las orejas? Tapones. Porque es demasiado fuerte el ruido. Y ahí cuando te están hablando los ingenieros, ¿entiendes lo que te dicen? Medio les des los labios. No escuchas nada. Voluntariamente te pusiste unos tapones de seguridad. ¿Para qué? Para que no se lastimaran tus bellos oídos peludos. Y muchas veces pasa lo mismo con la palabra de Dios. Usted se pone tapones de seguridad para no escuchar la palabra de Dios, para que no lo lastime, para que no lastime su yo, para que no lastime su ego. Dice aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. Y aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. Me da pena.
me chiveo, no me gusta que me digan hermano, no me gusta que me vean con la Biblia debajo del hombro o debajo del brazo, perdón. No me gusta. Y yo creo que algunos de ustedes han pasado por esa situación porque yo la pasé cuando estaba muy joven. Yo tenía una Biblia que mi madre me regaló muy bonita, azul de mezclilla, y me daba pena que me vieran salir de la casa con la Biblia. Este era un huerquillo. ¿Qué van a decir mis amiguitos? Nadie lee la Biblia porque yo sí la tengo que leer. Y luego te empiezan a criar tus padres, te empiezan a enseñar tus padres la ley de Jehová, que es perfecta, que convierte el alma. ¿Y tú qué haces instintivamente? La rechazas. No me gusta. Y empieza la rebeldía. Les voy a decir algo y no me van a dejar mentir los que ya tienen sus hijos mayores. Entre más crecen los hijos, más crecen los problemas. ¿Sí o no? Mayores son los problemas. Sí, yo decía cuando estaba chiquita Gabriela, mira, es bien portada mi niña. Pues sí, pues la tenía ahí amarrada, no se quejaba, no decía nada, ¿no? Y ahora la amarro y está grandota, me tengo miedo, ¿no? O sea, y dice aquí, el profeta Jeremías sentía en este versículo, como ustedes están viendo, sentía mucha frustración. Habla y da el mensaje de parte de Dios. ¿Y qué hace la gente? ¿Cómo? ¿Dije algo? ¿No dije nada? ¿En serio no dije nada? No me interesa. ¿Qué pensaron de que agarré el celular? Una emergencia. ¿Algo más importante que eso puede haber? No. A veces estamos sentados pensando en otra cosa y no escuchando la palabra de Dios. No mi palabra. Yo no tengo nada que decir. Pero a veces estamos hasta con la mente en otro lado. Con otro lado. Pensando en lo que quieran. Pensando en la escuela, pensando en el trabajo, pensando en qué voy a comer, qué vamos a hacer de comer, a ver si me invitan a comer hoy porque tengo ganas de ir con fulano, vengano, perengana a comer. Híjole, no hice la comida hoy, no compré, tengo que ir al súper, tengo que ir a Chiví. Empiezas a pensar, sí o no les ha pasado. Carla lo decía hace rato, de alguna forma lo mencionó. Dios no puede ser burlado. Los oídos del pueblo, como lo ve Jeremías, no son espirituales. Sí, circuncisos. No tienen disposición de escuchar. ¿Usted tiene disposición esta mañana de escuchar no a Jorge, sino a Dios? Yo creo que muchos de ustedes, a lo mejor no la totalidad, pero sí, a lo mejor la mayoría, aunque son unos poquitos, sí quieren escuchar la voz de Dios y obedecer a la palabra de Dios. Hay muchos que consideran a Dios y su palabra como algo vergonzoso, como algo pasado de moda. Consideran la palabra de Dios como un objeto de burla y la desprecian. No aman la palabra de Dios. Aquí lo vemos en la parte final del versículo 10. No la aman. No aman la palabra de Dios, la desprecian, no les agrada, no le encuentran dulzura. Y por eso, hermanos, para no batallar, para la gente que vaya, asista a un centro cristiano y se sienta cómodo, ¿sí? Con ganas de volver domingo a domingo, invitar a sus amistades, a su familia, han cambiado muchas veces la presencia de Dios, que no es atractiva para la gente, porque es la verdad, no es atractiva para la gente, ¿sí?
Han cambiado todo eso por metodologías humanas. El humanismo se ha metido a la iglesia. Y en muchos lugares tienen la Biblia como un amuleto y no como la palabra de Dios. El humanismo en la iglesia les enseña el uso de la razón y el pensamiento crítico para comprender el mundo, hermanos, y tomar decisiones. Es lo que enseña el humanismo en la iglesia, y lo digo entre comillas para aquellos que van a escuchar algún día este audio. Es lo que se está enseñando, es lo que se está tratando. Cómo usar la razón y el pensamiento crítico para comprender al mundo y tomar mejores decisiones. Usan a Dios para transformar el humanismo en algo espiritual, diciendo muchas veces frases entre comillas bíblicas, dándole importancia más siempre a la persona y no a lo que dice Dios. Salmo 7:11 dice la palabra de Dios que Dios es un juez justo. Y dice la palabra de Dios en ese Salmo 7, versículo 11, que Dios está airado. ¿Con quién? Con el impío. ¿Cada cuándo? Todos los días. Dios está airado con el impío todos los días. Y a veces no nos gusta predicar eso, a veces no nos gusta enseñar eso. Pero tenemos que enseñar, tenemos la obligación de enseñar lo que dice la palabra y cómo son las cosas. Tú estás caminando mal delante de Dios y lo sabes, entonces tú sabes que Dios está airado contigo. No puedes esconderte de Dios. Donde quiera que tú vayas está Dios. Dice la palabra de Dios, Dios está airado con el impío todos los días. ¿Recuerdan que hace un par de semanas hablamos sobre el pragmatismo? ¿Sí? El pragmatismo es una filosofía que sostiene que el valor de las ideas o creencias se mide por su eficiencia práctica y por los resultados que producen. El pragmatismo, en lugar de enfocarse en verdades absolutas, el pragmatismo se centra nada más en la utilidad de aplicar ciertas ideas en la vida real. En esta filosofía, hermanos, las ideas, los principios de una persona pueden cambiar. El pragmatismo, en resumidas palabras, es: si te funciona, hazlo. Es lo que es el pragmatismo. Aunque vaya en contra de cualquier ley, si te funciona, hazlo. Si así te va bien, hazlo. Ese es el pragmatismo. Y esto ha provocado que muchas prácticas del mundo entren a las iglesias. Muchos líderes, pastores han caído en este tema de amoldar sus pensamientos a las prácticas de este mundo y han sido arrastrados juntamente con las congregaciones, y lo vimos parte de eso el domingo pasado. Romanos 12:2 es un versículo que no sabemos muchos de nosotros, que dice: no os conforméis. No os conforméis ¿a qué, Emily? A este mundo. No te conformes a este mundo, a lo que sucede en este mundo, sino tienes que ser transformado, tienes que ser convertido, dejar atrás todas las tendencias del mundo que está haciendo, y tenemos que dejar de ver tantas novelas, tantas series, dejar de vivir una vida que no es tuya, dejar de vivir una ficción. Tienes que ser diferente, no seas como ellos. Es lo que el Señor te está diciendo: no os conforméis a este siglo, sino tenemos que ser transformados. No seamos pragmáticos. No porque Él lo hace, yo también lo voy a hacer. No porque Él se rapó, me voy a rapar yo. Diré a mi madre: no porque Él se aviente al pozo, me voy a aventar yo. Y la gente lo hace, Es que, pues, no le pasa nada, le va bien.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, porque de otra forma no estás haciendo la voluntad de Dios. Estás siendo arrogante, desobediente, rebelde. Estás siendo tú como los demás si realmente no existe la renovación de vuestro entendimiento. Y la única forma, hermanos, el hacer esto es porque vamos a comprobar, como dice la palabra de Dios, cuál es la buena voluntad de Él. Y la voluntad de Él es agradable siempre y perfecta. Debemos de tener mucho cuidado de no ser, repito, de no ser como el pueblo del Antiguo Testamento. Aquí está Jeremías hablando, diciendo Jeremías 6:10, lo leímos ya. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? Debemos dejar de ser como ese pueblo. Dios hablándole a su pueblo a través de su siervo, y el pueblo en absoluta rebeldía le contestaba: no te oiremos. Mi papá tenía un sobrino que le decían algo y le decía: no te oigo, no te oigo, no te oigo. Algo así decía el niño. Berrinche. Y a veces Dios nos dice algo y no te oigo, no te oigo, no quiero escucharte. Y vamos a hacer lo que queremos, hermanos. Yo quiero que me acompañen mientras a Jeremías 44. Por favor. ¿Amas la palabra de Dios, hermano? ¿Realmente la amas? Yo creo que es algo que debería de preocuparnos a nosotros como hijos. Jeremías 44. Muchas veces, hermanos, hacemos lo que queremos. Hacemos lo que se nos ocurre siempre. ¿Por qué? Porque siempre lo hemos hecho así. ¿Por qué voy a cambiar? Si siempre me ha ido bien. ¿Por qué voy a dejar de hacer lo que Dios me dice si me va bien? Estoy en paz, estoy tranquilo, tengo mi casa, tengo mi carrito, tengo mi trabajo. Los fines de semana, pues a lo mejor me puedo echar unos taquitos con mi esposa. ¿Para qué? Yo estoy bien. Muchas veces confundimos la situación de bendición, ¿sí?, con lo que está ocurriendo con nosotros. Pensamos, porque no nos va mal, pensamos que estamos bien delante de Dios. Y eso es tremendo. Eso es tremendo, porque le pasó eso al pueblo de Dios. Dice Jeremías 44, versículo 16. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor: y en cuanto a la palabra que nos has hablado en el nombre de Jehová, ¿qué dice? No te oiremos. Lo que nos hablas de Dios no aplica conmigo. Y ahora, como están tan de moda esas cosas coreanas, ¿cómo se llaman? Las series coreanas, ¿verdad? Y por todos lados en Saltillo ves coreanos. Yo llegué ayer a la casa y mi hermana siempre está rodeada de coreanos ahí ahora tienes un coreano nuevo, ¿verdad? A tu lado, ¿no? Bueno, ayer me pareció ver un coreano ahí. Sí, o sea, todo el mundo coreanos. ¿Y saben cómo dicen los coreanos no? Hacen así. Cuando fui a Corea, decían así: pasaba el camión y todos los coreanos. Y dicen: y cuando la palabra que nos has hablado en el nombre de Jehová, no te oiremos. Eso no va conmigo. Estoy bien. Veme. En serio, veme. ¿Qué puedes pedir? Estoy completo, estoy sano, estoy bien, me voy de vacaciones cada 6 meses. ¿Qué puedo pedir? Estoy bien. Estoy haciendo las cosas. Es que tienes que enderezar tus pasos, tienes que buscar de Dios, tienes que leerla. Es que lo que hago, lo que he hecho hasta hoy, me ha ido bien. ¿Por qué de cambiar?
Y dicen aquí, en cuanto a la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no te oiremos, no la vamos a hacer caso, antes haremos todo lo que saliere de nuestra propia boca. Antes vamos a decir lo que se nos pegue la gana, seguimos haciendo lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Es lo que está diciendo aquí. Antes haremos todo lo que saliere de nuestra propia boca para quemar incienso a la reina del cielo y para derramar libaciones a ella como hemos hecho nosotros, nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, porque entonces teníamos abundancia de pan y estábamos bien y no veíamos mal. Pero ¿qué crees? Empezamos a escuchar la palabra de Dios y se acabó. Se acabó. ¿Y la gente qué es lo que quiere hacer? La gente busca su propia satisfacción, haciendo lo que quieren, viviendo la vida como la han vivido hasta el día de hoy, siendo pragmáticos. ¿He vivido bien? Continúo bien. Así le hago, así me mantengo. Tengo casa, tengo que comer, pues ahí la llevo, ahí voy. Pero aquí dice claramente el versículo 17, antes haremos todo lo que saliera de nuestra boca para quemar incienso a la reina del cielo y para derramar libaciones a ella, como hemos hecho nosotros. O sea, lo hemos hecho tradicionalmente, o sea, desde mis abuelos, desde mis bisabuelos, mis tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, mis papás, yo, mis hijas. Si ha sido todo así, ¿por qué hemos de cambiar? ¿Por qué hemos de dejar esto si nos va bien, si estamos contentos? En el momento en que hacemos caso a lo que nos dice, empiezan a venir las cosas y la gente ya no nos quiere y ya no somos tan populares y ya los dicen, pues es que ya no quieres venir acá a escuchar música conmigo, ya no quieres venir aquí a echarte una bailadita conmigo, ya no quieres echarte una copa conmigo, es que, ¿por qué? Y la gente te empieza a hacer un lado y tú que empiezas a decir, no, pues es que pues antes estaba mejor, tenía mis amistades, mis amigos, tenía mi casa llena de mis amistades con mis amigos y yo iba a sus casas y nuestras familias convivían y demás, pero empecé a hacer lo que Dios me está diciendo y me empezaron a aislar, me empezaron a apartar, pero si son mis amigos de toda la vida. ¿Y qué sucede con el hombre, con la mujer? Dice, no, quiero seguir haciendo lo que he hecho hasta el día de hoy porque solamente así me va bien, porque así estoy en paz. En otras palabras, cuando dejábamos hacer lo que siempre hacíamos, dice este versículo, nos iba mal. Afirmaban que la vida sin Jehová era mejor. Es lo que están diciendo, la vida sin Dios es mejor. Primero son mis deseos, mis intereses, mi bienestar y después Dios, si es que acaso. Podremos decir realmente, hermanos, que nuestro día está ocupado para buscar a Dios. Y me voy a dar un consejo yo mismo. Yo mismo delante de ustedes me voy a hacer una recomendación. No debo de buscar un momento durante el día para leer la Biblia. No. No debo de buscar un momento durante el día para leer la Biblia y llorar. El consejo para mí, conociéndome, así como apunto todas mis cosas en mi celular, en mi calendario, para mis actividades importantes del día, debo de crear ese momento especial con Dios. ¿Me doy a entender? No debo de buscar un momento en el día para sentarme, estar desocupado para sentarme. No debo de buscar un momento en el día para ponerme a orar, porque ¿sabes qué? Todo el día estoy ocupado, todo el día estoy haciendo algo, todo el día, sino ¿qué tengo que hacer? Crear ese momento
especial con Dios. Apartarlo en la agenda. ¿Cuántas alarmas se ponen para despertarse? Sean honestos. Marifer, ¿cuántas alarmas te pones? 7. ¿Quién más se pone 7 alarmas? Gaby, Angie. Esa generación de cristal. No es cierto. ¿Saben que yo en mi celular tengo mi agenda, lo que tengo que hacer? Ahí lo tengo y suena pip, pip, pip. ¿No? Maya, ¿a qué hora suena mi alarma? Empiezan a pitar mi celular, sin mentir. Empieza, paz. Y tienes que, y obligarte a buscar de Dios. Es que trabajo mucho, pues deja de ver tantas series. Duérmete temprano, ¿no? Duérmete temprano, haz un esfuerzo por dormirte a las 10 de la noche, es buena hora. Bueno, que por cierto, Carlita está traumada porque la hermana Katy una vez cuando estaba chiquita le dijo a la hermana Katy, te duermes muy tarde, Carlita, duérmete temprano a las 8. Y ya se duerme a las 8. Hasta la fecha. Y si no se duerme a las 8, está en el refri. Me convino, hermana, gracias. Ministrele más a mis hijas, por favor. ¿No? Es así. Si tú, hermana Belinda, usted no crea un momento con el Señor, durante el día no vas a tener oportunidad de serlo. Igual todos nosotros. Tienes que buscar el momento y decir, Señor, este tiempo es tuyo y mío. Y van a pasar días, hermano, que te vas a llegar y te vas a arrodillar o te vas a sentar en tu silloncito cómodo con tu cafecito y vas a tener tu Biblia en tus piernas y le vas a decir, Señor, aquí estoy, es bien temprano y la verdad tengo ganas de otro coyotito chiquito, mira. Pero tienes que crear esa intimidad con Dios, obligar a tu alma a buscar a Dios, decir a tu alma, alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Tienes que buscar ese momento con Dios. No, créalo. Aparta tu tiempo para buscar a Dios. No, que no sea Dios el último que busques en el día, sino que sea el primero en el día. Y tu día va a ser bendecido. Y tu día vas a ser un día precioso porque empezaste en la presencia de Dios. Pero nada más buscamos a Dios. Ay, Señor, no te he buscado, no he orado y esto y el otro y ahí voy, Señor, dame chance, acabo es Dios, o sea, Dios está siempre, hello, no, es busca a Dios, obliga a tu alma mía, bendice a Jehová, alma mía, levántate temprano. ¿A quién le gusta levantarse temprano? A nadie. Carla, ¿a ti te gusta, hermana mía, levantarte temprano? Siendo honesta. Es difícil, pero tienes que, ¿sí o no? Sí. Levántese temprano, hermano. Si no puede levantarse temprano, dígame, hermano, yo no puedo, ayúdeme. Yo te marco. O llego a tu casa. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Saben que esta semana, hermanos, esta semana que acaba de terminar, el sábado pasado, ayer hace 8 días, cambiaron los climas de aquí. Y si se dan cuenta, los quitaron del techo y pusieron dos climas en la parte de atrás de la calle. Y no les pusieron la guarda, ¿verdad? Porque tenían que fabricarlas, etcétera, etcétera. Y mi mamá me dijo, Jorge, pero no se las robarán o nada. Digo, no, pues están bien ancladas. Digo, el lunes que venga este muchacho, pues ya las va a anclar, le va a poner la guarda, etcétera, etcétera, como debe de ser. Me levanté a las 3 de la mañana pensando en los climas. ¿Y saben qué hice? Vine para ver que todos estén los climas ahí. Cuando tienes algo en tu mente, en tu corazón, te levantas. ¿Qué hay en nuestra mente y en nuestro corazón? Hoy me pasó otra vez en la mañana.
Me desperté y dije, ay Dios, ¿qué hora es? No quiero saber, es el único día que me puedo levantar tarde, el domingo. Todo oscuro. Y dije, no, vamos para arriba, Señor, gracias. Pero mientras que tú no busques a Dios, hermano, mientras que tú no tengas la necesidad de levantarte temprano a buscar de Dios, estás perdido. Estás perdido. La oración, hermanos, la oración del sábado es aquí a las 7 de la mañana. Siempre estamos nada más dos. Dos, a lo mucho 3. Aquí estamos. Es la oración de varones y no venimos. Es una hora. ¿Que hay que levantarse temprano? Sí, hay que levantarse temprano. Es sábado, sí, hermano, es sábado. Decía mi papá que el panteón era para los cansados. Esta vida se viene a trabajar, se viene a buscar de Dios, porque Dios quiere obrar en nosotros. Si no estoy reclamándole a nadie, si quieres venir, qué bueno. Si oras en tu casa, gloria al Señor. No porque vengas aquí, te vas a ganar una estrellita, una palomita. No, hermano, esa es tu relación personal con Dios. Muy personal con Dios. ¿Y qué dije yo? ¿Y tú qué dijiste? ¿Cómo es? Esta vida es para los cansados. Así es. Tenemos el mismo papá. Tuvimos el mismo papá. Un papá hermoso. Un papá hermoso. En serio. Un papá hermoso. No, pero esta vida es para los cansados. ¿Quién está cansado? ¿Ustedes también? Bueno, entonces, hermanos, volviendo a esto, ¿sí? Volviendo a esto, hermanos, dice hay una versión que se llama la nueva versión internacional, en Romanos 12:2, dice, no se amolden al mundo actual. No te acostumbres a lo que ves, no te acostumbres a lo que se ve. ¿Sí? No te conformes con las normas y valores de este mundo. No sigas sus costumbres, sino debemos ser transformados totalmente espiritualmente, hermanos. ¿Y cómo vamos a renovar ese entendimiento? A través de la palabra de Dios. Es la única. Tenemos que quitarnos cualquier pensamiento pragmático. Oro mientras que voy manejando. Oro mientras que hago esto. Da tiempo a Dios. Les voy a dar un ejemplo. No sé cuánto llevo. No voy a terminar hoy tampoco. Pero les voy a dar un ejemplo del pragmatismo religioso. Hay quienes dicen, hermanos, hay quienes dicen que la Biblia es un libro antiguo. Hay quienes dicen que la Biblia está pasado de moda. Y un grupo de gente se ha juntado para decir la Biblia tiene que ser renovada. Escuchen lo que estoy diciéndoles. Que la Biblia tiene que ser renovada. Tiene que ser cambiado a cómo se piensa y se vive ahora, respetando la diversidad cultural, diversidad religiosa y diversidad de género. ¿Y saben qué ha sucedido con esto? Hay una nueva versión de la Biblia que salió en el año 2022, que sus siglas son NRSVUE. En inglés son New. Ay Dios, no alcanzo a leer. Perdón. New Revised Standard Version of Blood Edition. Es una nueva versión acoplada a lo que se está viviendo en la actualidad. Sí, porque la Biblia es muy dura. La gente quiere suavizar la palabra de Dios. Mientras que, recordando lo que dice Isaías 48, si quiero buscarlo, hermanos.
Dice la palabra de Dios que la hierba se seca. Dice la Escritura, la flor se marchita. Mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y luego si recuerdan este otro versículo que dice Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. El mundo, hermanos, está cambiando la palabra de Dios por pensamientos pragmáticos humanistas. Hay un pensamiento de un señor que se llama Maquiavelo. ¿Sí lo han escuchado? A Maquiavelo. Y un pensamiento de este hombre dice, el fin justifica los medios. Entonces mi pregunta sería, ¿se puede usar cualquier cosa aunque no tenga un sustento bíblico? No, la respuesta es no. ¿Ustedes saben que muchos hacen negocio con el Evangelio? ¿Ustedes saben que hay mercenarios del Evangelio, hermanos? ¿Sí? Que sacan provecho en el nombre de Dios. Y muchas guerras se hicieron en el nombre de Dios. Y esa gente dice lo que decía Maquiavelo, el fin justifica los medios. Eso no es bíblico. Entonces, hermano, voy a hacer nuevamente la pregunta. ¿Se puede usar cualquier cosa aunque no tenga sustento bíblico? No. Todo debe estar fundamentado con la palabra de Dios. Absolutamente todo. Todo. Las personas que hacen eso, hermanos, están envueltos en un pensamiento pragmático. Quiero que me acompañen a leer el Salmo 50, por favor. Salmo 50, versículo 16. ¿Alguien me puede decir cómo estuvo el clima ayer? No escucho. ¿Cómo estuvo el clima ayer? ¿Lluvioso? ¿Y qué vieron aquí hoy? ¿Que no hay cubetas? ¿No se dieron cuenta que no está el plástico? ¿Mande? Están todavía arreglando, pero ya pusieron todo el techo nuevo, gracias a Dios. Todavía faltan los detalles, las canaletas, etcétera. Qué bueno es Dios, ¿no? Qué bueno es Dios. Así es que los paraguas que teníamos para los hermanos ya no. Dice, pero al malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Fíjense, ¿a quién le está diciendo? Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes que andar metiendo mi palabra en tus cosas? Porque muchos utilizan la palabra de Dios para beneficio propio. Dice, y de tomar mi pacto en tu boca, ¿qué tienes que andar haciendo tú eso? Tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Está diciendo, desechas mis palabras, no te importa lo que te digo y estás hablando, estás usando mi palabra, estás usando mis leyes. Si veías al ladrón, ¿qué dice? Tú corrías con él, ibas, funcionaba. Como quiera que sea, le vea bien. Voy a hacer lo mismo. Te vuelves cómplice. Y los adúlteros era tu parte. Has interpretado la Biblia a tus intereses personales. Has adulterado con la palabra para tus intereses personales, con doctrinas erróneas. Tu boca, dice la Escritura, tu boca metías en mal.
das rienda suelta a tu boca, hablas puras incoherencias, hablas cosas que ni vienen de parte mía. Dice, y tu boca metías el mal, das rienda suelta a tu boca y tu lengua componía engaño. Has torcido las escrituras para tu propia perdición, justificas tu engaño. Dice 20, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia, hablas cosas, hablas calumnias, hablas información correcta, distorsionado, mentiras, falsedad. Dice el 21, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Pensabas que yo iba a avalar tus mentiras, pero dice, te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. ¿Saben que este salmo me recuerda a Ezequiel, capítulo 13? Esta semana fuimos al súper, mi esposa y yo, gracias a Dios. Y ahí estaba yo hablando con una persona por teléfono y estaba ministrándole por teléfono. Y se detuvo ahí una persona y se me quedó viendo. Y ya terminé de colgar. Colgué la llamada y me hace esta persona. Qué bueno que está hablando usted de esas cosas. Y pues gracias a Dios. Y me empezó a decir muchas cosas. Pero una de esas me dice que él va a una iglesia de aquí, de Saltillo. Y me dice, yo sé que la palabra de Dios es viva. Porque yo he visto cómo las letras se mueven, cómo salen de la Biblia y se mueven las letras. La palabra de Dios es viva, hermano, porque yo lo vi. Yo me quedé así. Y dice, y yo ya fui al segundo cielo, mi espíritu se salió. Aleluya. Y me empezó a decir, ¿verdad? Ahí está mi esposa, no estoy mintiendo. Y yo dije, Dios, Señor te reprenda, ¿no? O sea, son cosas que no vienen en la Biblia y el Señor me dijo que yo iba a hacer esto y que yo el otro y luego y me empezó ahí a hablar y hablar y digo, Dios, ¿qué se está enseñando, Señor? ¿Qué se está enseñando en tantos lados? Y aquí, Señor, que no nos equivoquemos nunca. Y como lo decía mi padre, el día que no se predique aquí arrepentimiento, que no se predique la palabra de Dios, váyase de esta iglesia. Váyase de esta iglesia. Dice el versículo 1 de Ezequiel capítulo 13. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel, que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra. Háblales a aquellos que engañan y diles, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los profetas imprudentes, ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Esas personas que te dicen, el Señor me ha dicho que esto y que el otro, que el Señor acá y el Señor me ha revelado. Hermano, la Biblia es la verdadera profecía de Dios. Lo que Dios te tenga que decir está aquí escrito. ¿Quieres escuchar la voz audible de Dios? Lee la Biblia en voz alta. Dice la palabra de Dios que hay de aquel que le quite o le añada. Y dice la palabra de Dios aquí, hay de aquellos, dice versículo 2, versículo 3, así ha dicho Jehová el Señor, hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Dice, son como zorras en los desiertos. Como zorras en los desiertos
tus profetas, oh Israel. ¿Usted sabe cómo son las zorras en el desierto? ¿Usted sabe a qué se refiere que son zorras como en el desierto? Las zorras en el desierto, hermanos, ellas viven de noche. Son nocturnas las zorras del desierto y saben vivir totalmente en la oscuridad. Dice aquí la palabra del Señor, son como zorras en los desiertos. Se esconden esas zorras, hermanos, bajo la arena, ¿sí? Y con sus orejotas grandes que tienen las zorras, escuchan aún abajo de la tierra a sus presas. Y pueden las zorras del desierto vivir largas temporadas sin agua. Pueden vivir largas temporadas sin la palabra de Dios. Y le está diciendo, tus profetas, oh Israel, han sido como esas zorras que no están escondidas, que están en la oscuridad, están en tinieblas, que pueden vivir sin leer la palabra de Dios, que pueden ellas estar ahí, pero cuando escuchan a alguien, van sobre ellas, hablando mentira, hablando falsedad. Dice versículo 4, como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel, no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel. No hicieron eso, no tuvieron cuidado. No tuvieron cuidado, no hay oración, no hay protección, estás débil, eres una fácil presa. Versículo 5, no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel. Lo que te está diciendo, ¿verdad? Que no hay oración, no hay protección, estás débil, eres una fácil presa, una presa fácil, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Dice, versículo 6, vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿Se acuerdan del salmo que acabamos de leer? Dice lo mismo. Tú esperas a que yo confirme lo que tú estás diciendo, lo que tú sientes decir, tú quieres que yo lo confirme. No es cierto, yo nunca te he mandado a que digas nada. Por eso es muy delicado cuando alguien dice, el Señor me ha dicho que les diga. Hermanos, yo creo en la palabra del Señor. Y yo creo que aquí muchas veces el Señor nos ha hablado a través de la pastora, porque ella tiene ese don. Cuando el Señor la toma, el Señor nos habla y nos ha reprendido, nos ha alertado. El sueño que tuvo hace un par de días o semanas esta Sara Nayeli Buenrostro, ¿no? Dios nos alerta de muchas formas, tengamos cuidado, pero vean esto, versículo 5, no habéis subido a las brechas, o sea, no te has puesto a orar, ni tampoco tampoco hay protección en tu vida, haces lo que quieres. Versículo 6, vieron vanidad de adivinación mentirosa, dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió, con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa, pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Qué tremendo. Versículo 8. Por tanto así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Como este hombre que me decía, yo vi cómo las letras de la Biblia se movían, se salían, y estaba viva, hermano, estaba viva la palabra del Señor. O sea, es increíble. Es increíble, hermanos. La palabra de Dios realmente es viva y nos da vida a nosotros. Nosotros no le damos vida a esto. La palabra de Dios nos da vida a nosotros. Dice el versículo 9, estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinación, y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel. O sea, esas personas están fuera del libro de la vida. ¿Sí lo está leyendo? Y les decía el domingo pasado, va a llegar mucha gente al cielo, lo digo entre comillas. ¿Cómo van a llegar? Confundidos. ¿Se acuerdan que se los decía? ¿Por qué van a llegar confundidos? Porque van a decir, Señor, pero si yo en tu nombre hice esto, Señor, pero si en tu nombre prediqué, Señor, pero si en tu nombre liberé, si en tu nombre hice esto. Le va a decir, apartados de mí, obradores de maldad. Mucha gente va a creer que está con Dios, porque no lee la Biblia,
porque la palabra no se les ha sido revelada y simplemente imitan, son imitadores. Dice versículo 9, ¿me quedé en el 9? En el 10. Dice, sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Muchas veces te dicen que va a haber paz, pero el Señor nos ha dicho que aunque haya problemas, aunque haya conflictos, que Él estará con nosotros. Él nos ha dicho en el Salmo 23, que es algo que yo tengo en mi corazón y lo comparto con ustedes una y otra vez, es que dice, aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno porque yo estaré contigo. No te está diciendo que Él te va a sacar de ese valle de sombra y de muerte, ¿o sí lo dice? ¿Qué te dice? Que Él va a estar contigo. Tenemos que pasar por el fuego, eso es para todos nosotros. No hay consentidos del Señor. Todos somos iguales delante de los ojos de Dios y tenemos que pasar por el fuego para que el carácter de Él se perfeccione en nuestras vidas. Los tres amigos de Daniel no pasaron por el fuego y no estaba ahí Dios con ellos. No dijo Nabucodonosor, ve a un cuarto que se parece al hijo de los dioses. Tenemos que pasar por el horno del fuego porque, hermanos, es necesario. Con esto termino y continúo el próximo domingo. Con esto quiero terminar. El alfarero está en su molino, en su rueda, gracias, ¿verdad? Está dándole a la rueda. Está caminando el molino, ¿no? O la rueda. Pero para eso tiene que agarrar el barro y tiene que ponerle agua, que el agua es símil de la palabra. Y tiene que empezar a moldear la masa. Voy a llamarle masa, ¿verdad? Y ya que está moldeada, que está con la textura necesaria para hacer una obra de arte, nosotros somos una obra de arte, ¿sí lo saben? Dice la palabra de Dios que somos hechura suya, somos hechos a mano, somos una artesanía. Al menos yo sí lo soy. No sé ustedes, ¿verdad? Pero yo sí lo soy. Vean qué chulada de viejo. Suertudota. En serio, somos hechos a mano, hermanos. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios que Él es el alfarero, ¿no? Y nosotros somos el barro. Y el Señor empieza a moldear, ¿sí? Y empieza con sus manos a pellizcar ahí la masa, el barro, lo empieza a moldear y le empieza a hacer más grande, más chiquito, y le empieza a dar la forma a la obra de arte, y de repente se da cuenta, no, le falta más agua. Lo deshace y otra vez. Si el barro hablara, expresara lo que siente, gritaría. Y otra vez, y ahí va el Señor y nos empieza a moldear y nos empieza a tratar con nosotros. Y otra vez, y una vez más, y otra vez más, nos vuelve a deshacer. Y ese es el proceso del cristiano, pero llega el momento en que la obra de arte ya está lista. Somos unos vasos de honra. No, todavía no. Porque ¿sabes qué pasa todavía? El barro, cuando está hecho ya, el vaso, si le echas agua, ¿sabes qué pasa? Se sale el agua. Hay que pasar por el otro proceso. ¿Y cuál es el otro proceso? El horno. Y no nos gusta pasar por el horno de fuego. Pero hermanos, tenemos que estar alertas con lo que escuchamos, con lo que vemos en internet, con lo que vemos en las redes sociales. Bien alertas, no porque hablen de Dios, de Cristo, están hablando del Santo de Israel. Tenemos que tener discernimiento y para tener ese discernimiento tenemos que conocer la Escritura, tenemos que amar su palabra, tenemos que tener los oídos abiertos para escuchar su palabra y no para irnos por otro lado, Y sigue diciendo aquí, me quedé en el versículo ¿cuál? 10. Dice, sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. ¿Se acuerdan cómo empecé hoy? Vean, aquí, ¿no se parece eso?
Vean lo que dice aquí. Con mentiras, falsas promesas. Versículo 11. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y aquí que cuando la pared haya caído, no os dirán dónde está la embarradura con la que la recubristeis. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbastaré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto, y os diré: no existe la pared, ni los que la recubrieron. Los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetizan contra ellas. Y profetiza contra ellas y di: así ha dicho Jehová el Señor: hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Esta semana me llegó una notificación de algunos hermanos, no sé de dónde sean, o por qué me llegó, o por qué salió, donde están vendiendo aceite de Israel, el aceite original, que compras tus botellitas, que esos son medicinales, y empiezan con sus cosas. ¿Y qué creen que hacen muchos? Las compran. Hace tiempo sucedió que alguien dijo: hermanos, manden su pañuelo para que oremos por su pañuelo y sea ungido, y que se lo lleve usted a la persona que está enferma y sane. Y aquí el pastor habló y aclaró esa situación. Eso no se hace. ¿Qué estaban haciendo estas mujeres? Lo mismo. ¿Sí se dan cuenta? Dicen el paño ungido, la unción del chicle. ¿No la han visto esa? Ni la vean, hermanos. Está en serio, hay tanta barbaridad, hermanos. Y la gente lo cree, y los lugares llenísimos, y la gente brincando, ¿no? Y saltando, y se avientan en el piso. Y pregunto: ¿ese es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, Dios no es exhibicionista, hermanos. Él sí toma a alguien. Aquí ha habido, hace muchos años, ojalá que el Señor nos ayude a regresar a ese tiempo en que la alabanza, yo recuerdo que una persona estábamos aquí, estaba la alabanza, y salió un espíritu de esa persona. Se cayó al piso esa persona, y hasta la dentadura se le salió, ¿verdad? Y fue tremenda la liberación de esa persona que está metida en la hechicería. Pero nadie fue y puso manos. Nadie fue y dijo algo. Es Dios el que hace las cosas. Es Dios el que mueve las cosas. No es uno. Uno no tiene que fingir, uno no tiene que producir una situación de ese tipo. Dios tiene muchas formas para sanar. ¿O no, Humberto y María Jesús Segovia? Su nieta con dengue. Sí lo vieron, ¿verdad? ¿Y qué puso ayer Linda? ¿Y qué puso la hermana Belinda? Que hay mucho dengue en esta ciudad, en Torreón. La gente hospitalizada
¿Cuántas semanas estuvo Evelyn en el hospital? ¿Ni una? ¿Cuántas noches estuvo Evelyn en el hospital? Yo creo que Dios es bueno. Yo creo que Dios es bueno. ¿No? Pero ¿qué hicieron ellos? Hablaron, hermanos, sucede esto. Iglesia, oremos. Y la oración tiene poder. Y nadie fue y puso manos. Te mandé mi saco ungido, ¿no? El Señor está ahí. El Señor está ahí. Es cuestión que tú levantes tu voz y digas, Señor, aquí estoy. Y te necesito. Necesito, Señor, de tu presencia en mí. Y que se haga tu perfecta voluntad. Porque, Señor, yo quiero que Evelyn sea sana. Yo quiero que mi nieta sea sana. Bueno, la nieta de verdad. Yo quiero que la nieta de Evelyn, la nieta de Humberto sea sana, Señor. Ese es mi deseo, Padre. Es el deseo de mi corazón, Señor. Pero que se haga tu voluntad, no la mía. Porque hay veces, hermanos, que Dios nos sana. Sí lo saben, ¿verdad? Dios a veces nos sana. Dios a veces te dice no. ¿Y cómo se siente cuando te dicen que no? Feo. Pero Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente. Para Dios no hay imposibles, pero tenemos que amar su palabra y tenemos que conocer al Dios que todo lo puede, que todo lo sabe. Aquel que nos dejó su palabra es verdad. Su palabra permanece para siempre. Dice su palabra que podemos orar nosotros y saber que Dios nos escucha y realmente Dios nos escucha. Y yo siento en mi corazón, no lo había pensado y te pido una disculpa, querida Sara, pero queremos orar por ti. Sara García. Sí. Yo quiero que oremos por Sarita. Sentí en mi corazón orar por Sarita. Por ese problema que tiene en su pie, de su espolón, que ya no es tuyo, espolón, ¿verdad? Que le duele su pie. No, yo no sé cuántos de ustedes estén aquí enfermos, estén padeciendo algo, pero yo sé que el Señor ahí donde está puede obrar, puede hacer milagros. Todo es debajo de su perfecta voluntad. A Dios no hay que gritarle para que obre un milagro. A Dios hay que mostrar un corazón dispuesto a obedecerle y a hacer lo que Él quiera hacer. Yo sé que Dios puede obrar misericordia. Contigo, Oscar, no sé cómo estés tú delante de Dios caminando. Y lo que te pasó y cómo hayas estado y cómo te hayas desenvuelto con el tema de tus huesos. Pero para Dios no hay imposibles, Oscar. Oscar Iván, ¿sí, verdad? Guardiola, ¿qué más? García. Sí, sí. Tú estás aquí con un motivo, una razón que tú ni siquiera la sabes realmente cuál es. Dios la conoce. Igual todos los que estamos aquí, hermanos. Así como están sentados, cierra sus ojos. Cierra sus ojos. Padre, yo me acerco juntamente con tu pueblo, Señor, aquí de pacto de gracia, delante de tu presencia, y lo hago, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo, Dios, porque solamente a través de Él, Señor, podemos llegar delante de ti, Dios. Delante de ti podemos llegar, Señor, a través de ese santo Cordero, ese Cordero que fue inmolado, ese Cordero pascual, ese Cordero sin mancha. Y nos diste oportunidad, Dios, de entrar hasta tu misma presencia en oración, Dios. En agradecimiento, Señor mío, te doy en esta tarde por la vida que nos das y la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor. Te doy gracias por lo que has hecho en la vida de la familia Segovia, Dios, con lo que hiciste con Evelyn, Dios.
que no quede una emoción en la familia, Dios, sino que hables a la vida de Humberto, Dios, Junior, Dios, y la vida de todos sus demás hermanos, Señor. Te doy gracias porque esa picadura de ese animal, de ese insecto, el dengue, Dios, Padre, no pasó a mayores, Señor. Y eso ha sido por tu pura gracia y tu pura misericordia, Señor. Porque aún así, como dijo Humberto, Señor, la doctora se quedó sorprendida, Señor. Vaya, si un incrédulo se queda sorprendido, ¿por qué nosotros no vamos a estar sorprendidos y agradecidos por lo que tú haces, Señor? ¿Por qué no merecemos nada, Dios? Más que la muerte, Señor. Pero tú nos has perdonado, Señor, nos has rescatado y nos has dado salvación. Quiero rogarte, Señor, misericordia, Dios. Padre, por Sara García, Dios. Tú sabes qué tiene, Señor, en su pie, Dios. Eso que le lastima, Dios. Padre Dios, que le duele, Señor mío, Padre Dios. Señor, es una mujer, Señor mío, que te conoce, Dios. Es una mujer que te ama, Señor. Y si está en tu voluntad, te ruego, bendito Dios, que la sanes, bendito Dios. Padre, tú eres, Señor mío, quien nos puede sanar, Dios. Tú eres el que permite que la medicina que nos dan los doctores, porque tú les has dado la sabiduría y la ciencia a los doctores, nos haga bien, Señor, nuestro organismo, Señor, para temas de médicos, Señor. Y te ruego, Dios, que le des la sanidad completa, Señor, a Sara García, Señor. Padre, que ella pueda sentir, Señor mío, tu Santo Espíritu obrando misericordia, Señor, en su cuerpo, Señor. En ese espolón, Dios. Padre, que tú corrijas sus huesos, Señor mío. Que los sanes, Señor mío, que tengan, Padre Santo Dios, el calcio necesario, bendito Dios. Que esté fuerte, Señor mío, te lo ruego en el nombre de Jesús. Hágase tu voluntad, Dios. Ese es el deseo de nuestro corazón como iglesia, Dios. Pero lejos de que cumplas un deseo, Señor, queremos vivir debajo de tu perfecta voluntad, Dios. Te ruego misericordia por Oscar Iván Guardiola, Dios, García, Dios. Señor, tú sabes cómo vive, Dios. Tú sabes cómo se ha conducido hasta el día de hoy, Señor. Y yo te ruego, Padre, que traigas a él, Padre, vida nueva, Señor. Que traigas a él, Señor mío, Padre, un arrepentimiento genuino en su vida, Señor. Igual que a todos nosotros, Señor. Traes arrepentimiento a este pueblo de Pacto de Gracia, Señor. Porque todos necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestras concupiscencias, de nuestra lejanía hacia ti, Señor. Vuelve, Señor mío, nuestros corazones a ti, Santo de Israel. Padre, que no estemos mirando por nuestra conveniencia, sino que estemos mirando, Padre, las cosas de arriba, Santo Dios. Padre, que estemos deseando, Padre, tu perfecta voluntad en nuestras vidas, Señor. Que estemos anhelando, Dios, agradarte solamente a ti, Señor. Te ruego también, Señor, misericordia, Dios, por aquellos hermanos, Señor, que están enfermos, Señor. Padre Dios, que están padeciendo alguna circunstancia de salud, Señor, que se han acercado a mí, Señor, pero lo han dicho, Padre, de una forma personal. Yo te ruego, Dios, Padre, que metas tu mano, Padre Dios, en esa vida de ese varón, Dios. Tú sabes quién es, Señor. Para ti no hay imposibles, Padre. Te ruego que lo sanes, Señor. Que sanes, bendito Dios, toda enfermedad, Dios. Padre Dios, y sobre todo, Dios, te ruego, sobre todas las cosas, Señor mío, que amemos tu palabra, Dios. Que no te busquemos por sanidad, que no te busquemos por lo que tú nos puedas dar en esta tierra, Dios, sino que te busquemos porque tú eres Dios, porque tú eres Rey, tú eres Señor y Salvador. Y fuera de ti, Señor, que nada deseemos de este mundo, Dios. Te quiero pedir misericordia, Dios. También, Señor, por la hermana Graciela, Señor, que está aquí, Dios.
Rubalcaba, Señor. Gracias por su vida, Dios. Guárdala, Señor. Ayúdala, Señor. Ten misericordia de su nieto León que vino hoy a escuchar tu palabra aquí, Dios. Que tu palabra permanezca en nuestras vidas y en nuestros corazones hoy y siempre, en el nombre de Jesucristo, Dios. Te ruego también, Señor, por la sanidad completa de mi madre, Santo Dios. Que tú fortalezcas sus huesos, Señor. Padre Dios, que ese calcio que necesita, bendito Dios, esa osteoporosis, Señor mío, Padre Dios, sea corregida, Dios, sea sanada, Padre Dios, en los huesos de mi madre, Dios. Padre, esos dolores que tiene, Señor mío, Padre Dios, solamente tú sabes, bendito Dios, cómo siente ella, Padre, y cuál es el deseo de su corazón, Señor. Yo creo, Señor, confío, Dios, en que tú vas a obrar, Señor mío, no conforme lo que te pedimos, sino conforme lo que tú quieres hacer, porque oramos de acuerdo a tu perfecta voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor. Aquellos, Señor, que están enfermos, Señor, de la garganta, de gripa, de tos, bendito Dios, que tienen malestar estomacal, bendito Padre Celestial, Señor, te ruego, bendito Dios, que los sanes, Dios. Padre Dios, por la hermana Pilar, Santo Dios, fortalécela, ayúdala, Señor. Regula su glucosa, bendito Dios. Padre Dios, por la hermana Rosalinda, Dios, que se cayó en estos días, Dios. Fortalécele y ayuda a la hermana, bendito Dios. Y por todos aquellos, Señor, tus hijos que el día de hoy no pudieron venir por algún motivo, alguna causa, Señor, haz misericordia, Señor. Quiero rogarte por Sergio Isaac García, Dios, que está fuera del país, Señor mío. Obres misericordia en esa vida. Obres misericordia, Señor. Trata con él, Señor. Y trata con cada uno de nosotros también, Señor, porque necesitamos que tú trates con nosotros. Que vayamos, Señor mío, vayamos creciendo, Señor, hasta la estatura del varón perfecto, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Vamos a partir de este lugar, ve con cada uno de nosotros, Señor. Que tu gracia, tu misericordia, tu protección, Señor, tu cuidado, Señor, Señor, nos acompañe, Señor, durante todos estos días, Señor. Señor, y si tú has de venir pronto, Señor, que estemos preparados, que estemos listos, Señor, para ese gran encuentro contigo, Jesucristo. Te doy gracias, Padre, por la provisión para reparar este techo, Dios. Te doy gracias juntamente con mis hermanos, porque tú seguramente escuchaste la oración de algunos de ellos, Señor. Padre, y porque tú no nos dejas avergonzados, Señor. Gracias, Jesucristo. Amén.